¿Cómo están, queridos hermanos? Que Yahweh los bendiga. Qué bueno es estar otra vez junto a ustedes en este hermoso día de Shabbat. Bueno, comenzando el Shabbat de esta semana. Estamos agradecidos de Abba. Él ha sido muy bueno. Su presencia ha estado con nosotros y nos ha bendecido todo este tiempo. Y esperamos que lo mismo ocurra en tu vida. Hoy Santiago está bajo lluvia. Hay una agradable lluvia. Esperamos que esta pueda suplir lo que necesitamos, lo que necesita nuestro ambiente. Sabemos que toda bendición es de Abba, es de Yahweh. Y aún esta lluvia proviene de Él. Así es que lo agradecemos de corazón y agradecemos el que estés allí, el que puedas recibir la instrucción del día de hoy y que por sobre todas las cosas tu corazón se aferre mucho más a Yahshua, pues estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en que estamos experimentando el acortamiento, ¿no? Estamos viendo cómo la brecha o el espacio de lo que va a acontecer cada día se estrecha más y más, lo que hace evidente que Yahshua pronto regresa y que el cumplimiento profético de todas las cosas está llegando a su tiempo final. Entonces estamos de verdad ansiosos, estamos expectantes a todo lo que Yahweh ha prometido a través de Yahshua, y lo más cercano es el rescate de Yahshua, y estamos de verdad rogando, esforzándonos por ser parte de aquello, y esperamos que tú también, obviamente. Así es que todos ustedes reciban un fuerte abrazo, un abrazo virtual. Bendecimos a todos los que aman a Yahshua, bendecimos a todos los que someten su vida a Yahweh y que obedecen Torah, y rogamos por todos aquellos que están en la decisión de definirse si mantienen la emuná correcta o no. Es un tema ya particular y personal, pero rogamos a Abba para que Él sea movido en misericordia y toque el corazón de aquellos que están en esta situación. Un abrazo para todos. Les quiero dejar con mi esposa, quien también les va a saludar. Shalom a todos, qué bendición como siempre estar conectado a través de estos medios que son las redes sociales. Agradecemos infinitamente a nuestro Abba Yahweh que nos permite hacerlo. Cada vez que Él nos ordene hacerlo lo haremos, porque estamos para alumbrar, estamos para compartir lo que de gracia Yahweh nos ha dado también. Hay que compartirlo, no podemos esconder una luz y dejar que brille en la oscuridad, o sea, y esconderla debajo de la mesa, sino que tenemos que ponerla sobre la mesa para que esa luz brille y alcance a los que tengan que ser rescatados, porque así como decía mi esposo, los tiempos que vienen son peligrosos para el mundo y, y se está completando el número de los que tienen que ser salvos. Es solamente eso lo que está deteniendo todo este avance, todo este tiempo final. Es que el número de los 144.000, las primicias, se complete. Cuando eso se complete seremos rescatados, seremos llevados a ese lugar de resguardo, a ese lugar donde vamos a ser resguardados por nuestro Abba Yahweh, junto a nuestro Adon Yahshua. Y esperamos su regreso. Los que le esperamos no lo vamos no nos va a pillar, como dice la Torá en Apocalipsis, como ladrón. Los que le esperamos vamos a saber, vamos a escuchar su llamado, dice al son de chofar. Qué bendición que Yahweh nos permita conducirnos en este camino de la Emet, de la verdad, y esa verdad es Yahshua, esa verdad que el mundo necesita y que pocos quieren recibirla. Pero qué bendición, qué privilegio y qué misericordia ha tenido Yahweh con nosotros, que nos ha permitido en este tiempo poder conocer esa verdad, poder compartir esa verdad. Sabemos que esa verdad causa división, sabemos que esa verdad no todo el mundo quiere recibirla, solamente aquellos que la reconocen pueden recibirla. Les bendigo, deseo con todo mi corazón que nuestro Abba Yahweh derrame sobre ustedes shalom, derrame sobre ustedes alegría, su paz, su gozo, que a pesar de lo que estemos viviendo, que a pesar de lo que se vive alrededor nuestro,
podamos estar confiados de que si Él prometió, su Hijo Yahshua, nuestro Adón Yahshua prometió estar con nosotros hasta el fin, Él lo cumplirá, porque nuestro Abba no es un Abba que miente, no es un Eloje que miente, Él es verdad, Él cumple sus promesas. Y así ha sido hasta este día. Hemos sido librados, hemos sido guardados, hemos sido provistos de todo, no nos ha faltado nada, tenemos techo, tenemos abrigo. Por eso debemos estar agradecidos, por eso debemos seguir este camino y no cansarnos, no dormirnos, seguir creyendo. Les bendigo, siempre estoy atenta a sus comentarios, les animo a que sigan adelante, les animo a que sigan orando, a que sigan esperando, porque si su oración está en la voluntad de Yahweh, esa oración será respondida. Puede contar con nuestras oraciones, puede contar con nuestra súplica delante de Yahweh, porque es un mandato que debemos hacer los unos por los otros. Como siempre les digo, estamos atentos a sus comentarios, puede dejar sus comentarios ahí para después orar por cada uno de ustedes. Les bendigo. Shalom, shalom. Estamos avanzando en el conocimiento de la Torah, cada día aprendiendo algo nuevo, y eso solamente es gracias a Abba. Y es lo que compartimos. Y esperamos que, así como tú lo recibes, también lo puedas compartir de la misma forma y de gracia. ¿Ya? Así es que agradecemos a todos, a todos, a todos. Besos y abrazos para todos. Bendecimos a los que hoy día se conectaron por interno y con quienes tuvimos alguna grata conversación justamente hoy en esta tarde de Shabbat. Los bendecimos y esperamos que la luz de Yahshua pueda llenar sus corazones y la revelación total del Mashiach les permita concretar la salvación, ¿vale? Un abrazo para todos. Hoy día vamos a hablar acerca de la tibieza. Bueno, estoy preparando varios estudios simultáneos, muy interesantes todos, pero este en particular creo que es necesario y es urgente, pues implica 100% a la última cajal o congregación o comunidad, para que se entienda, del tiempo final, que es la Odisea. ¿Y cuál es su gran pecado? Su gran pecado es la tibieza. Y este mensaje por título lleva a eso, cuidado, la tibieza también es sutil. Comprendemos que esta es una de las características más notorias de esta cajal de la Odisea, como te decía, y que por esta tibieza va a sufrir la gran tribulación. Entonces, este es su mayor pecado y que Abba Yahweh obviamente castiga. Entonces, es un estado de calor y frío simultáneo, es decir, no es ni frío ni caliente. Referente al carácter, la tibieza se refiere básicamente a una persona cuyo rasgo más evidente es la indiferencia y a la vez la hipocresía. Indiferencia por la falta de fervor y o devoción por algo, o que manifiesta también de igual forma hipocresía. Esto quiere decir alguien que actúa mediante el fingimiento, mediante la falsedad, mediante la simulación. Es alguien que se muestra empático, pero no lo es. A esto también se le llama fariseísmo, ¿no? Que era la conducta religiosa hipócrita que tenían los fariseos en la época de Yahshua. Conociendo este pecado, entonces, es vital saber reconocerlo, pues es muy sutil. La tibieza es muy sutil. Se muestra como algo verdadero y confiable, pero por dentro solo es carnalidad y falsedad, y por ende pecado, ¿no? Así es que vamos a estudiar un poquito de esto. Debemos reconocer entonces la hipocresía, primero como pecado ante Yahweh, ¿vale? Después es un sentimiento perverso y altamente contaminante. Es una enfermedad en el mundo, la tibieza. Básicamente en el mundo religioso, en todos aquellos que han conocido la verdad y lamentablemente no ha funcionado de modo radical. Entonces solamente Yahshua lo puede revertir.
y es una máscara que esconde una pobre verdad. Y esta pobre verdad es que se está perdido y sin duda lejos de Abba Yahweh. Así es que vamos a ir de lleno con la Torah. Yo te invito a que abras la Torah si la tienes allí, o tu Biblia en su defecto, Irgalut o Apocalipsis 3 del 15 al 16. Cuidado, recuerda, la tibieza es muy sutil, cuidado. Dice así el texto, Apocalipsis 3 del 15 al 16. Yo conozco tus misbot o tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo desearía que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto tú presumes diciendo, soy rico y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Bueno, este texto, aquí el que se expresa en la edición es Yahshua, y él dice respecto de una vida solo de apariencias y no verdadera, por ser hipócrita, por ser ambiguo o tibio, ¿no? El acto del Mashiach de vomitar a este tipo de personas, sin duda es un acto de rajem, es un acto de misericordia, rahamim, finalmente, pues tiene el objetivo de que los vomitados, en este caso, se definan si serán fríos o serán calientes, es decir, se vuelvan creyentes radicales o permanezcan en su incredulidad y en su pecado. Entonces, este devolver es un sentimiento, o no sentimiento, básicamente, es un derecho de Yahshua de que son parte de él, pero no están 100% alineados con él, porque si los vomita es señal de que están dentro de él, ¿te das cuenta? Pero como no están limpios del todo, él los debe vomitar. Y este acto de vomitar, es decir, estamos en él, pero él nos tiene que soltar para que definamos. Y este soltar implica decisiones. Esta persona tiene que tomar una decisión de permanecer o no en tibieza, o finalmente se define y se decide por amar a Yahweh con todo su lev, con todo su corazón, obedecer completamente la Torah y aferrarse a Yahshua, que es el mediador entre el Abba y nosotros. Entonces, es un acto de amor, sin duda, este acto de vomitar. Esto lo estamos viviendo todos. De alguna u otra forma, la tibieza sutilmente arrastra, pero benditos todos los que siempre están alertas, que son atalayas y que vigilan sus propias acciones y que están delante de Abba Yahweh siempre en constante comunión, arrepintiéndose de sus pecados y haciendo que la vida nueva permanezca y que no sean solamente manifestaciones esporádicas o periódicas de santidad para luego volver al pecado, lo que sería entonces vivir en tibieza. Ponga mucha atención, pues es muy importante. Y vamos a analizar varios puntos. Punto 1, pongan atención, normalizar la presión del mundo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Mucho cuidado de pretender que están bien con Abba Yahweh por guardar ciertos mandamientos y no todos. Y también de consentir conductas que a simple vista se ven sanas o inocentes. La tibieza es muy sutil, recuérdenlo. Entonces, el mundo ejerce una presión silenciosa, sin duda, a través de los medios de comunicación, a través de la internet, a través de la necesidad básica, desde la ropa, los alimentos, a los entretenimientos, y etcétera, etcétera, etcétera. Es muy sutil, por lo tanto, la presión o es abierta y directa o bien es silenciosa. Entonces, algunos sin darse cuenta celebran o festejan, por ejemplo, sin alcohol o sin música escandalosa, creyendo que hacen bien, pero de igual forma lo hacen, evocando, es decir, recordando lo que hacían cuando estaban lejos de Yahweh. Es decir, persisten en utilizar utensilios, accesorios, imágenes
que invocan lo oculto, que invocan lo pagano, que invocan lo profano, lo carnal. Y lo hacen porque es sano y porque según su sentido común no es dañino o no causan daño a nadie. Entiéndanse estos accesorios o imágenes como alusiones, qué sé yo, a la muerte, calaveras, serpientes, a simbologías de cualquier tipo, y aún colores, por ejemplo, como el negro, dentro de un contexto de moda, lo que alude obviamente a una tendencia dark, a una tendencia anarquista, o por último a una tendencia rockera. ¿Te das cuenta? Cuando hablo de esto me refiero a tendencias que indican o implican una moda que quiere decir algo. Entonces, uh, seguir este patrón sería seguir disfrutando lo que ya no somos. Seguir disfrutando lo que ya no somos. En este caso sería Art Siyim. ¿Qué significa Art Siyim? Art Siyim es mundano, es decir, alguien que vive de acuerdo al paganismo que hay en el mundo. O seríamos gente del Olam, gente del mundo, en el sentido espiritual, porque somos terrestres, somos del planeta Tierra. Pero cuando se habla de mundo, se refiere a los seres humanos que viven allí, con una tendencia, con una cultura, con una forma y estilo de vida. Entonces, la Torah dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Tendencias de todo tipo y pasiones desordenadas y carnales que corrompen al ser humano. Entonces, la idea es mantenerse puros, es la orden de Abba Yahweh, pero que en esta pureza se note el esfuerzo por permanecer puros. ¿Por qué? Porque la tibieza es muy sutil y esto lo lleva al plano de la indiferencia. Y muchos lo ven de modo indiferente. Y en esa indiferencia, muchos conjeturan finalmente en que no es malo o no veo daño. ¿Me entienden? Y más que un daño, es ir en contra de lo que Abba Yahweh dice. ¿Me entienden? Y Abba nos habla de permanecer íntegros en todo sentido, ¿no? Ante este tipo de exhortaciones siempre reluce la carne diciendo, qué exagerado, tanta laraca por esto, no veo maldad. Eh, una mente carnal no discierne el ruach de las cosas, una mente carnal. ¿Por qué? Porque está inserto en un mundo carnal. Pero un hijo de Yahweh sí lo hace, un hijo de Yahweh sí discierne. Entonces, si alguno no lo discierne, lo más probable es que aún no haya nacido de nuevo y la tibieza aún vive en su corazón por estar sí asentado en un ambiente religioso. Es decir, pretende, cree honrar a Yahweh o a su Dios y no obedece la verdad que es la Torah. Entonces, o no ha nacido de nuevo, o mantiene una vida religiosa que lo hace ser tibio. O bien, en efecto, sí conoce la Torah, sí conoce los mandamientos, pero obra de modo carnal. Es decir, no vive de acuerdo a lo que sí sabe y que sí conoce de Abba, añadiendo más condenación a su vida, ¿vale? Entonces, la presión del mundo, sin duda que es potente. Como te digo, o es directa, siempre es directa, sin duda, pero también sutil, pues trabaja a través del silencio. De modo muy sutil se entromete alterando lo que Abba está forjando. Entonces, comprendan, normalizar la presión del mundo no solo afectará sus vidas, sino la de sus hijos, pongan atención, y no sabrán qué hacer o cómo instruirlos si permiten que toda esta invasión del Olam, del mundo, invada sus propias vidas. Allí verán la gran responsabilidad que es criar, más ahora, en tiempos de verdad contaminados, donde los hijos, mayormente los chiquititos, ¿no? Deben saber qué es verdad y qué no es verdad, en vez de llenarlos de imaginaciones o de ilusiones. Un niño debe ser instruido, ¿vale? En la verdad, en la emet. Primero, la verdad de las cosas, literalmente, y la verdad de Yahweh. De modo que ellos puedan amar a Yahweh y temerle igualmente. Entonces, si los adultos, en este caso, son ejemplos de santidad ante Yahweh,
serán ejemplos para sus hijos. Pero si no son ejemplos, o no viven la santidad de Yahweh, no serán ejemplos para sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos aprenden de los adultos. Es decir, tu hijo, tu hija o tus hijos aprenden de ti. No necesariamente de lo que tú sabes, sino de lo que tú eres, de lo que tú eres. ¿Por qué? Porque reproducimos lo que somos, no lo que sabemos. ¿Y qué es la Torá? La Torá de Yahweh es una instrucción practicada y vivida. ¿Te das cuenta? La Torá se vive. Primero se cree, se obedece, se vive y se teme. Cuando hablamos de temer, hablamos de guardar, es decir, atesorarla como lo que es la voluntad perfecta de Abba Yahweh. Entonces, no normalicen la presión que el mundo ejerce sobre sus vidas, ¿no? Ni en sus acciones, ni en sus palabras, ni en sus pensamientos, y menos en su relación con los demás. Que los sentimentalismos y las nostalgias del pasado no opaque la maravillosa experiencia que tenemos con Yahweh todos los días, ¿no? Todos están experimentando la bendición de lo nuevo, algo novedoso para nosotros, pero que tiene una existencia aquí en la tierra de más de 2000 años. Que nada opaque eso maravilloso que están experimentando y que no los haga mirar atrás y desear nuevamente las algarrobas que ya dejaron atrás. ¿Recuerdan al pueblo de Egipto cuando estaba libre en el desierto, camino a la tierra prometida? ¿Qué era lo que recordaban? Recordaban lo que en Egipto les producía placer, básicamente las comidas, las cebollas, los ajos, frutas, las sandías o los melones, ¿me entiendes? Entonces deseaban estar allá por estas cosas. Es lo mismo que hace el pecado, ¿no? A través de la tibieza le recuerda al hombre lo que vivió y este hombre pretende volver a disfrutarlo y eso no es correcto, pues somos nuevas criaturas. Vamos a leer lo que dice Yohanan Aleph, que es Primera de Juan 2, 15, 16. 2, 15, 16. Primera de Juan. No normalicen la presión del Olam. No sean indiferentes. Si esto se manifiesta de modo constante es porque hay tibieza. Ojo, ese es el gran pecado de la Odisea y que se queda para la gran tribulación. Hemos sido llamados a ser primicias, recuerda, lo mejor de lo mejor. Dice el texto, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el ajaba del Padre o el amor del Padre no está en él, que es categórico. Si alguien ama al mundo más que a Abba, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Abba, del Padre, sino del Olam, del mundo. Está clara la orden, está claro el mandato. No amen al mundo. Si aman al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. ¿Y qué es amar el mundo? Vuelvo a reiterar, todas las tendencias que el mundo ofrece y todas las pasiones que el mundo ofrece. Desde la carne, la vanidad de los ojos, la arrogancia de la vida, y etcétera, etcétera. Vamos a ir al libro de Romanillim, es decir, Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1, 2. Dice, así que hermanos, Romanos 12, 1, 2. Así que hermanos, les ruego por la misericordia de Yahweh que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su culto racional. No se amolden al mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál es la voluntad de Yahweh, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Este texto yo sé que lo has leído muchas veces, muchas veces. Renovados por medio de transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento y todo eso. Estoy seguro que la mayoría no entiende ni jota este texto. ¿Cómo tú
te transformas mediante la renovación de tu entendimiento. ¿Qué significa eso? ¿Que te tienes que hacer una reingeniería mental? ¿Significa que tienes que hacerte un lavado de cerebro para reentender? Este texto básicamente dice, no, escuchen, no se amolden. ¿Tú sabes lo que es un molde? Un molde es una forma en donde se echa una sustancia y esta sustancia adopta la forma del molde. No se amolden al mundo, es decir, ustedes no sean moldeables para que en el molde del mundo no se acomoden y sean como el mundo. Antes somos nuevas criaturas, hechas nuevas, transformadas, nuevas, ¿me entiendes? Entonces, debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y esa renovación de entendimiento, mente, solamente se produce en la medida que la Torá, la palabra de Yahweh, es mi guía y yo la creo, la obedezco y la vivo hasta que se transforme en lo que Abba quiere, que es mi nuevo estilo de vida en la vida nueva que Él me dio. Eso es la renovación del entendimiento, hacer que la Torah de Abba Yahweh sea mi estilo de vida, mi forma de vida, y que llene y cambie por completo toda mi existencia a través de la obediencia a todos sus mandatos, ¿vale? Entonces, no sucumban a la presión del mundo, porque sutilmente va a meter la tibieza en todo lo que Abba Yahweh está forjando. Abba te va a proteger, te va a guardar, te va a bendecir, te va a defender en todo momento, pero si persistes, ahí está tu decisión, simplemente. O eres del Olam o eres de Yahweh, ¿vale? Entonces, no sucumban a la presión del Olam y pongan ojo. Así como debemos estar alertas porque en cualquier momento sonará el shofar, tú y yo debemos estar alertas en el mundo en que vivimos y cómo vivimos. Porque hay gente que no se da ni cuenta y permite en su casa todo tipo de tendencias, todo tipo de modas, todo tipo de placeres y todo tipo de pasiones que son mundanas y alteran tu forma de vida delante de Yahweh. Entonces muchos después acuden en oración, acuden en búsqueda, acuden en intercesión, llenos de contaminación, y eso no puede ser. Ante Abba eso no es correcto. Antes debe haber purificación, arrepentimiento de pecados para poder ser escuchados. ¿Te das cuenta? Esto no es algo simple. En la medida que más nos adentramos en la Torah, más verdad recibimos y por ende más responsabilidad tenemos. Entonces hay gente que dice, bueno, esta responsabilidad no la quiero, así que prefiero no entrar. Ok, así como no quieres esta responsabilidad, entonces tampoco quieres la salvación que trae consigo esta maravillosa responsabilidad. ¿Te das cuenta? Porque todo en la vida tiene un precio. Y el precio, en este caso, es simple, es obediencia. Obediencia que en definitiva es para nuestro propio beneficio. Y somos transformados en nuevas criaturas y las cosas viejas literalmente pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas, ¿vale? Así es que no sucumban a la presión del Olam, a la presión del mundo, y no normalicen esta presión. Por favor, pongan mucha atención. Es urgente y necesario que muchos entiendan este punto. Está bien, tenemos muchos estudios y algunos muy sorprendentes, pues nos revelan la verdad. Pero Yahweh siempre nos va a llevar a la práctica de su emet, de su verdad, a la práctica, al ejercicio, para que podamos ser depurados de aquello que puede ser nocivo y que puede alterar nuestro proceso de salvación, ¿vale? Así es que escuchen con atención y pongan atención porque es una exhortación, es decir, en la exhortación vendrá amonestación, vendrá corrección, pero también vendrá ánimo, motivación e impulso de Yahweh a través de su Ruach para que sigamos adelante, ¿vale? Ok, vamos a ver otro punto y es afirmen su sacerdocio. Afirmen su sacerdocio, en este caso, los varones. Pongan atención los varones. El primer punto es para toda la familia, desde el padre hasta el hijo. Esto aplica básicamente a los hombres. La tibieza, la sutileza de la tibieza,
puede corromper los roles y el orden que Abba Yahweh estableció en la familia, básicamente en el matrimonio. Es tan sutil que puede hacer, pongan atención, del sacerdocio algo transferible a la mujer. Aquí, pongan atención, no es nada de feminismo ni machismo, ¿vale? El feminismo no está en la Torá, Yahweh lo rechaza. El machismo tampoco está en la Torá y Yahweh lo rechaza. No existe ningún ismo en la Torá. Ni lesbianismo, ni homosexualismo, ni feminismo, ni machismo, no sé qué otro ismo habrá. Ni ninguna ideología política que termine en ismo. Ninguna, nada. Solo la voluntad de Abba Yahweh. Y Él establece un orden. Él establece un orden. Y en ese orden está el hombre como sacerdote del hogar. Entonces, la tibieza, cuando genera esta ambigüedad lánguida, que adormece y que anestesia los sentidos y que entorpece la voluntad, provoca que el sacerdocio sea algo transferible a la mujer. Y recuerden, insisto, este es un mandamiento que Yahweh impone. Él es quien lo impone para llevar un orden en lo que Él instituyó y que es el matrimonio y que por él se constituye una potencial familia, lo que quiere decir hijos, ¿vale? Sacerdote significa básicamente el que oficia lo sagrado o el que trabaja, cuida y guarda lo sagrado, ¿vale? Entonces, para Yahweh, la Torá es sagrada y el hogar o bien la familia que él instituyó igualmente es sagrada. Entonces, quien tenga hogar, quien tenga matrimonio, quien tenga familia, tiene algo que Yahweh considera altamente sagrado, ¿vale? Y debe tener cuidado de él. Debe tener cuidado de él. Y esto aplica 100% al hombre de la casa, ¿vale? Y aquí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso, cada varón que se ha casado es sacerdote de su hogar delante de Yahweh. Todo hombre que se casó, que tiene una esposa y que ahora tiene familia, es sacerdote de su familia, de su hogar. Bueno, y en definitiva, tenga o no tenga hijos, siempre será sacerdote de su casa. Entonces, no solo debe proveer, no solo debe cuidar o defender, sino primeramente ser un ejemplo vivo, pongan atención, un ejemplo vivo y practicante de la Torá de Yahweh, que es la voluntad del Eterno. Entonces, cuando los hombres no cumplen su rol, cuando los hombres no cumplen su rol y las mujeres deben asumir tal rol, estos hombres están en pecado delante de Yahweh. Es pecado de omisión, es pecado de irresponsabilidad y es pecado de cobardía ante una imposición de Abba Yahweh. Entonces, esa familia viene a ser disfuncional en el reino. Es una familia disfuncional. ¿Por qué? Porque Yahweh estableció un orden, nada más que eso, ¿vale? Entonces, yo sé que hay mujeres que están divorciadas, separadas o solitas. Entonces, ¿cuándo aplica que una mujer ocupe, entre comillas, un rol parecido? Cuando estas obviamente quedan solas, sin duda, cuando quedan solas. Entonces, estas mujeres literalmente, en todos los casos que acabo de mencionar, literalmente su esposo es Yahweh. Literalmente, su esposo viene a ser Yahweh. En el sentido de protección, en el sentido de defensa, en el sentido de cobertura. Viene a ser su esposo. Obviamente es padre, sin duda, pero dentro del contexto de una mujer sola. Yahweh viene a ser su esposo. Y quienes la instruyen, estando esta mujer en la tierra sola, viene a ser su rojí, en este caso su pastor, o su more, su maestro si lo tiene, para ser instruida en la Torah, ¿vale?
Entonces, así que los esposos deben aprender a ser sacerdotes de su casa, sacerdotes de su hogar. Cuando ustedes hombres, yo también, estemos delante de Abba Yahweh, Yahweh no va a llamar a mi esposa para que rinda cuentas de mí. No, Señor. Yahweh va a llamar a los hombres y a los hombres les pedirá cuentas, ¿no? Los llamará a ustedes y ustedes deberán rendir cuentas ante Abba Yahweh. Deberán rendir cuentas de sus esposas, deberán rendir cuenta de sus hijos y de la Torah que enseñaron y que no enseñaron. Así es, hombres. ¿Por qué? Porque un sacerdote de la casa tiene la responsabilidad de instruirse en la Torah y de instruir a su esposa y de instruir a sus hijos. Obviamente, cuando estamos en la congregación o en la comunidad, hombre y mujer es instruida por un moré o por un rojí, todos en términos generales. Pero en la familia o en el hogar es el hombre quien tiene el rol de instruir en la Torah a su mujer y a sus hijos. Obviamente, somos una pareja en el matrimonio, son hombre y mujer. Ambos están a la par, ambos son iguales, no hay diferencia. La única diferencia es genética, es decir, uno es hombre y otro es mujer, y ambos tienen una emocionalidad distinta, pero todos están bajo el amparo de uno solo, que es Yahweh. Entonces la responsabilidad que Abba Yahweh establece para llevar un orden es en el hombre. Entonces los hombres, como te digo, tendrán la responsabilidad de rendir cuentas delante de Yahweh sobre sus esposas e hijos y qué tanto ellos las instruyeron en la voluntad de Abba. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el hombre, ¿vale? Se da el caso a veces en que la mujer es más despierta a lo mejor y tiene más conocimiento torático que el hombre. ¿Por qué se da esto? Se da esto cuando el hombre deja de fluir en su rol. Entonces la mujer, ¿qué hace? La mujer se tiene que edificar. Como no encuentra edificación en su hombre, obviamente se edifica ella misma y el Ruach obviamente le revela, eso es obvio. Cada uno se instruye de modo apartado si se quiere, cada uno puede seguir estudiando la Torah de Abba, pero quien tiene la representatividad del hogar delante de Yahweh siempre será el hombre. Por lo tanto, eso no es un impedimento, tampoco lo es. Si alguien crece más o menos, siempre será el hombre quien tiene que llevar la responsabilidad del hogar delante de Abba Yahweh. Así es que la exigencia es aún mayor. Así es que hombres flojos que no quieren leer la Torah, porque eso es solamente flojera, pereza e indiferencia delante de Abba. Y se pretende llegar ante él después pidiéndole socorro, pidiéndole ayuda, finanzas, mi trabajo, ay, que el virus y la pandemia, pero son perezosos en leer la Torah donde está la voluntad de Abba Yahweh que le dice al hombre qué es lo que tiene que hacer. Y la ignoran. ¿Te das cuenta? Te das cuenta que es una completa inconsistencia delante de Abba. Que llegues así, ahí sí empoderado, ahí sí, Padre, yo, cuando no lo buscas y no tienes interés y relegas tu rol en tu esposa, no porque ella no sea capaz, ella puede ser hasta más capaz que tú, pero a ti, Yahweh, te dio esa orden, ese rol. Entonces, no hagas de tu hogar un hogar disfuncional en el Malhut. ¿Te vas a decir algo, mi amor? Sí. Recordar que los 144.000 son llamados, pero son hombres. Así Y es, no dice mujeres, son hombres y sus familias. claro. Eh, en el tema de los 144.000, ahí enseñamos acerca de quiénes son estos israelitas sellados. Y son varones todos, 144.000 Sacerdotes. varones israelitas, que serán Kohanim y serán Melech. Kohanim, sacerdotes, es decir, serán Kohen, sacerdote en singular, Kohen. Serán sacerdotes y reyes, ¿vale?
Y estos son hombres. ¿Y dónde están las esposas? Sus esposas son pilares. Todas sus mujeres serán pilares en todo este gran reino de Yahweh que levantará esta vez en manos del Melech Yahshua. Entonces es vital que todo hombre que nace en Yahshua y que Yahweh salva por misericordia a través de él, debe ser instruido en la Torah, ¿vale? Así es que no piensen que esto de la fe, que esto de las, antiguamente, ¿no? Hablamos así, las iglesias, las reuniones son cosas de mujeres. No es así. Este es un trato que tiene Abba Yahweh directamente con el varón. Por eso cuando Adán peca junto con Eva, la que peca primero es Eva. Entonces, ¿a quién llama Yahweh? Llama a Adán. Adán, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu mujer? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Te das cuenta? Entonces, de verdad es algo trascendental, de importancia primaria. Todo varón que se casó, todo varón que tiene familia y que tiene hijos, es responsable toráticamente delante de Yahweh. Toda la Torah que tú enseñaste, toda la Torah que tú viviste, toda la Torah que se hizo vida en ti porque la obedeciste, debe ser transferida a tu esposa y a tus hijos. ¿Vale? Esa es tu responsabilidad número uno. Aparte de proteger, de proveer, de guardar, que eso ya lo saben todos saben que es así, ¿no? Entonces, lo mismo hará con las mujeres. Yahweh le pedirá cuentas a la mujer de toda la Torah que obedeció, que creyó, que recibió junto a su esposo y que juntos entregaron a sus hijos para que conocieran la verdad, para que comprendieran el temor a Yahweh y que amaran por sobre todas las cosas a Yahweh. Y también hará lo mismo con los hijos. Los hijos que tienen conciencia del bien y del mal también serán sometidos ante Abba y Abba les dirá que hicieron con mi Torah y que les enseñaron sus padres y si les obedecieron o no y si lo amaron o no a él, ¿vale? Entonces, este propósito es llevar frente a Abba Yahweh lo que él les permitió tener, varones. ¿Y qué es lo que Yahweh les permitió tener? Un hogar, una familia, para extender su reino. Cada matrimonio, ¿sabes tú lo que es? Cada familia, ¿sabes tú lo que es? O lo que debiera ser. Debiera ser una copia del Malhut de Yahweh. Cada matrimonio, cada hogar israelita, y estoy hablando de acuerdo a la Torah, no del Israel geográfico, de acuerdo a la Torah, ¿quién es un israelita hoy? Todo aquel que ha reconocido a Yahshua, obedece Torah, se somete a Yahweh y espera confiado la promesa de la vida eterna junto a Yahweh en su Malhut. Entonces, cada familia creyente debe ser una copia, un pequeño reino de Yahweh en cada familia, donde está Yahweh, el mediador Yahshua, y están sus Kohanim, y están sus reyes, que serían los varones cabeza de familia, y toda su familia, las esposas que son pilares fundamentales, y los hijos que deben ser instruidos para seguir perpetuando el Malhut en sus vidas. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué es lo que vemos hoy? Vemos tibieza, vemos la sutil tibieza entrometiéndose y haciendo que el hombre se desligue de ese rol que Yahweh le entregó solamente a ellos. Bueno, como siempre digo, si el tiempo nos permite, vamos a hablar de los roles de la familia. Roles que se malentienden, no se comprenden por todo este tema feminista, por todo este tema machista, por todo este tema de diversidades sexuales, en donde nadie sabe qué es y qué rol cumple en la sociedad. Otra gente habla, yo no soy de creer en los roles, sino que cada uno es un ser independiente que vive a sus anchas y que decide lo que sea sin tener necesidad de darle cuentas a nadie. Entonces hablan de anarquía básicamente, donde ni siquiera Yahweh está presente. Pero Yahweh fundó otra cosa y estableció otra cosa. Entonces tengan mucho cuidado, mis amados hermanos, y atentos varones, de verdad, varones. He tenido varias conversaciones el día de hoy justamente con varones que por gracia de Abba Yahweh están recibiendo luz a través de la Torah y
Me alegro, de verdad me gozo porque al menos con quienes hablé hoy día son amantes de la Torah. Leen Torah, se instruyen para también instruir a sus familias y eso es muy bueno. Así como también tenemos dentro de nuestras redes gente, mujeres que viven solitas, o que están viudas o que se divorciaron lamentablemente, pero estudian Torah, obedecen Torah y se están instruyendo a diario. Y por gracia de Abba podemos dar, si se quiere, algún consejo, si la confianza está hacia nosotros, nosotros con gusto lo vamos a hacer. Mi esposa también instruye mujeres al respecto. Entonces, de verdad ha sido agradable, una tarde agradable. Vamos a ver lo que dice la Torah de Abba. Vamos a ir a Kefa Aleph, esto es Primera de Pedro, y vamos a leer capítulo 2 del verso 3 al 5. Primera de Pedro 2, 3, 5. Yo espero unos segundos para que tú encuentres el texto. Dice, puesto que han probado que el maestro Yahshua es bondadoso, acérquense a él, que es la piedra viva, rechazada en verdad por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Abba Yahweh, para que también se los use a ustedes, es decir, varones, como piedras vivas para edificar una casa espiritual, para que sean un sacerdocio kadosh, un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales agradables al Elohe Yahweh por medio de Yahshua, el Mashiach. ¿Te das cuenta que las palabras de aquí del apóstol Pedro es de que todo hombre que ha renacido en Yahshua, que ama la Torah y obedece a Yahweh, es un sacerdote, y no cualquiera, sino santo, santo delante de Yahweh? ¿Para qué? Para edificar una casa espiritual. Obviamente primero nosotros seríamos la Mishkan, seríamos el templo. ¿Ah? Somos el templo del Ruach, dice la Torah, el templo del Espíritu, para que lo entiendas. Y dice que somos real sacerdocio, somos un sacerdocio santo. Vamos a seguir en Primera de Pedro, esta vez en el capítulo 2, pero del verso 9 al 10. 9 al 10. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real, real Kohanim, real sacerdocio, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado desde las tinieblas a la luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo, y de Yahweh no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Vale? Mira, básicamente estos reales sacerdotes son las primicias. Básicamente son los sellados. Tienen que ver con todos los que han lavado sus ropas en la sangre del Mashiach y han resucitado con él en la inmersión y que ahora viven solamente para él. Entonces se hace vital, se hace necesario que todo hombre que dice amar a Yahshua, que dice obedecer a Yahweh, sea sacerdote de su casa. Entiéndanlo, para que sean hombres completos, deben saber Torah, deben vivir Torah, deben obedecer Torah, para que el cambio y la transformación a sacerdote sea un efecto, sea en efecto. De lo contrario, serán solamente religiosos más, llenos de tibieza espiritual, transfiriendo y transfiriendo un empoderamiento, por decirlo así, a sus esposas, cuando esto Yahweh se los entregó a ustedes, en este caso a nosotros, ¿vale? A los varones, para que seamos responsables de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras esposas, ¿vale? ¿Por qué crees tú que hay tanto divorcio? ¿Por qué crees tú que hay tanta mujer sola? ¿Por qué crees tú que hay tantos hijos sin padres? Porque han abandonado la responsabilidad que Abba Yahweh les entregó a todos ellos. Todos ellos rechazaron su pacto cuando se unieron a sus mujeres, por diversas razones, por la razón que sea, pero rechazaron el pacto, ¿vale? Si se hace fuera de la Torah, bueno, hay posibilidad de restaurar, pero si se hace dentro de la Torah, ya no hay vuelta atrás. Simplemente se tiene que vivir como se quedó, porque ya conocimos la Torah de Abba. Wow, Yahweh es muy bueno y la oportunidad está ahora para que los varones retomen su función.
y pongan en cumplimiento lo que Abba Yahweh dice acerca de ustedes. Son sacerdotes de su hogar. No sean perezosos. Amen a Yahweh. Si dicen amar a Yahweh, amen lo que Él dice. ¿Y qué es lo que Él dice? Está en su Torah, está en su palabra. ¿Vale? Wow, tremendo. Tremendo. Vamos a ver otro punto. Respiren profundo, varones. Ya, los voy a soltar un ratito. Bueno, esto que yo te hablo, Yahweh me lo habló a mí. Y me lo habló en el proceso más difícil y más crudo que pudimos vivir con mi esposa, donde tuve que ser sacerdote y estar full, dispuesto, 100% en el cuidado, en el resguardo, en la defensa de mi esposa y de mis hijos. Fue un momento de verdad difícil, tremendo, y Yahweh me exigió ser sacerdote. Y nuestro matrimonio, que navegaba en aguas turbulentas por la gran prueba que estábamos viviendo, por gracia de Abba, pudo mantenerse a flote. Y la luz admirable que hablamos recién nos alumbró el camino, y esta vez junto con mi esposa y de la mano, vimos la luz, comprendimos el sendero y dijimos, por este sendero vamos a caminar. Y mientras caminaban por ese sendero había un gran letrero que decía, la senda antigua. Y entramos allí y nos encontramos con Yahshua, que nos dijo prontamente, vamos a conocer al Padre Abba Yahweh. ¡Wow! Eso es maravilloso. Te lo digo así coloquialmente, pues es lo que la Torah dice. Nuestro pacto renovado, nuestro voto renovado con Yahshua, es a través de la alianza correcta, en la Brit Hadashah, a través de Yahshua, rogando su bendición en Yahshua. De verdad estamos felices. Y es entrar en el orden. Es cada día ir adentrándonos en el orden que Abba Yahweh estableció. Entonces lo pasado quedó atrás. Y te hablo respecto de nuestro matrimonio, que fue muy ostentoso, muy opulento, muy... Y la renovación de votos fue simple, sencilla, íntima y con una presencia de Yahweh, pero absoluta y maravillosa, cosa que nunca hubo atrás. Y esto no lo paga nada, 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 absolutamente nada. Y ahora, Maravilloso. lo correcto. Y ahora sí estamos en lo correcto. Ahora sí, en la Brit Hadashah, en la nueva alianza. Eso significa Brit Hadashah, la nueva alianza que la hace Yahshua. Maravilloso, maravilloso. Bueno, sigamos. El sentido común jamás debe estar antes que el mandato de Yahweh. El sentido común jamás debe estar antes que el mandato de Yahweh. Y lo vamos a explicar. Insisto, la tibieza es sutil, se entromete en todas las cosas, se entromete aún en el sentido común y distorsiona lo que Yahweh ordena. Y obviamente que jamás debe ser descuidado y menospreciado. Lo que Yahweh ordena no debe ser despreciado ni descuidado. El sentido común básicamente es lo que cualquier persona haría en su sano juicio. Pero no olviden que si este sentido común es mundano, se regirá por lo que el mundano considera que es correcto, ¿vale? Entonces, allí no está la voluntad de Yahweh, allí no está la Torah. Por ejemplo, si decimos no ser idólatras y que no usamos imágenes, no podemos usar ropas con imágenes que invocan lo oculto o pagano. ¿Te das cuenta? El sentido común. Si decimos que obedecemos a Abba Yahweh, no podemos vivir como si no lo obedeciéramos haciendo cualquier cosa. Obvio. Otro ejemplo, nuestras relaciones interpersonales es otro ejemplo. Es cuando, por ejemplo, nos reímos de las groserías o del doble sentido de quienes no aman a Yahweh por tener una pésima y una mala interpretación del amor y de la tolerancia. ¿Te das cuenta? Hay gente que interpreta mal el ahaba de Yahweh, el amor de Yahweh. Dice, pero es que hay que amarlo. Y a veces estamos con gente que no es creyente y que es grosera, vulgar, y que hacen chistes y se ríen de todo, y uno se ríe con ellos. ¡Qué divertido! Tu sentido común está siendo entibiado. Tu sentido común en Yahshua. Y que básicamente no es lo que tú crees, sino lo que la Torah ordena.
que tenemos que obedecer, ¿vale? Entonces, y se debe básicamente a tener poco carácter. Esto del sentido común alterado y que hace que tú olvides el mandato. Básicamente se debe a tener poco carácter de dar testimonio y de defender la Torá de Abba Yahweh. Eso es tibieza en tu carácter, en tu temperamento. La tibieza también se entromete, mis amados hermanos, aún en el matrimonio, en la intimidad. Supuestamente el sentido común del mundo dice que está todo permitido, siempre y cuando nadie se oponga, siempre y cuando nadie se queje, está todo permitido, pero no es así. Aún en nuestra intimidad matrimonial debemos obedecer a Abba Yahweh y tener temor de Abba. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado. El sentido común jamás debe ir antes que el mandato de Abba Yahweh. Tu sentido común debe estar regido por lo que Yahweh dice. Por eso dice que todo aquel que es guiado por el Ruach y obedece la Torah no es juzgado de nadie. Nadie lo puede juzgar. ¿Por qué? Porque vive Torah, es decir, vive la voluntad de Abba. Ni Yahweh lo juzga, porque está en lo correcto y está en la perfección que Abba Yahweh espera. Pero quienes se mueven en el sentido común mundano, lo permiten todo, lo toleran todo, y es más, Yahweh no está allí, no habita allí, porque Yahweh no tiene nada que ver con el Olam. Yahshua, antes de ascender, le dijo a los Talmidim, ahora mi tiempo se cumplió. Ahora yo tengo que irme al Padre porque ahora viene el príncipe del Olam y yo no tengo nada que ver con él. ¿Te das cuenta? Y se refería a Hasatán, que ya venía a desordenar todas las cosas. Entonces debemos obedecer a Abba Yahweh 100%, ¿vale? Vamos a leer Romanos 10.3. Romanos 10.3. Mucha atención, que la tibieza no los agarre, ni en su sentido común, que debe estar basado en la Torah, y eso implica obediencia, en tu intimidad, no solo matrimonial o sexual, sino también en tu intimidad mental dentro de ti. Romanos 10.3 dice, pues, ignorando la justificación que da Yahweh y procurando justificarse a su manera, no se han sujetado a la justicia de Yahweh. ¿Escucharon? Voy a leer otra vez. Pues, ignorando la justificación que da Yahweh y procurando justificarse a su manera, no se han sujetado a la justicia de Yahweh. Este justificarse a su manera implica ideas personales, sentido común propio personal, y lo que dice la religión de turno, ¿no? Respecto de Abba Yahweh. Esto ha provocado que no se sujeten a Yahweh y hagan lo que ellos creen que es mejor o que es más conveniente o que es bueno y no hay maldad. ¿Te das cuenta? Ese es el sentido común mundano que siempre se opone al mandato de Yahweh, o el sentido común religioso y la tibieza entrometida en todo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos a 2 de Pedro, nuevamente, capítulo 2, del 10 al 12. Segunda de Pedro 2, del 10 al 12. Dice, y especialmente aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, mientras que los malajim, que son mayores en fuerza y poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante de Yahweh. Estos maldiciendo lo que no entienden, como animales irracionales creados por naturaleza para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. ¿Quiénes son estos? Estos son los contumaces, son los rebeldes, los tercos y los osados ante Yahweh. Aquí solo prevalece su punto de vista, lo que ellos creen. ¿Has escuchado gente que dice, bueno, esta es mi verdad? Y con ella vivo y muero. Y se acabó.
No me vengan con cuestiones raras, yo creo esto y se acabó. Este es mi Dios. Y se tocan el bolsillo aludiendo al dinero. Y así tantas otras cosas que tiene el hombre de acuerdo a su sentido común y cómo este es totalmente contrario al mandato de Abba Yahweh. Ojo, lo que aquí dice la Torah es potente. Hay algunos arrogantes que no respetan ni siquiera potestades superiores a ellos. Y da el ejemplo. Aún los ángeles, que son más que los hombres en fuerza y poder, no se atreven a proferir juicio contra los hombres por temor y respeto a Yahweh. Ujú. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 31. Y aquí habla un poco de esta tibieza, ¿no? De este estado hipócrita o de este estado farisaico que a veces nos hace pretender ver santos cuando de verdad no lo somos. Ezequiel 33, 31. Dice así: vienen a ti como el pueblo acostumbra venir, y se sientan delante de ti como mi pueblo, oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica, más bien expresan motivos sensuales con sus bocas, y su corazón va en pos de sus ganancias deshonestas. Wow. Cuando dice que expresan motivos sensuales, se refiere a palabras como salamerías, halagos, sentimentalismos, emocionalismos. Parece que estuvieran cantando a la vida, a la prosa y toda la cosa, ¿no? Pero su corazón va en busca de ganancias deshonestas. Literalmente por ganar dinero o bien simplemente satisfacer sus deleites, sus placeres, sus codicias particulares, ¿no? Entonces, ojo, nuevamente, cuidado, cuidado que tu sentido común, que ahora está basado en la Torah, no sea alterado y te ponga contra el mandato de Yahweh por la sutileza de la tibieza. Recuerda, tibieza, ni frío ni caliente, ni santo, ni muy pecador. Mucha gente vive diciendo eso: yo no soy tan malo, ¿por qué Yahweh me va a castigar si yo no soy tan mala persona? Bueno, lo están diciendo, tan mala persona, eso quiere decir que son malos. ¿Te das cuenta? Yahweh nos llama justos. ¿Por qué? Porque quien nos justifica es Yahshua. En él tenemos la maravillosa oportunidad, ¿vale? Muy bien. La tibieza, otro punto, la tibieza nos puede alejar del cambio. La tibieza. No podemos engañarnos. Si alguno aún vive como siempre y cree como siempre y peca como siempre, es señal de que nada fue verdadero en su confesión delante de Yahweh. Podemos decir que fue solamente una emoción, solo fue imitar lo que otros hicieron o tratar de sentir lo que otros sintieron. Fue un autoengaño, potencialmente eso fue. Y por último, fue solo un acto ritual religioso. Recuerden, si no hay cambio, es porque no hay Torah de Yahweh en el corazón, menos está Yahshua. Entonces la tibieza aleja el cambio y en millones lo camufla en sentimientos románticos, vacíos y estériles. Mucha gente vive así religiosamente. Mucha gente lee la Torah religiosamente. Mucha gente obedece los mandatos de Yahweh religiosamente. Es decir, son esclavos del mandato y no de Yahweh. Una vez tenemos tanto de qué hablar, pues hay tipos y tipos de personas y todas básicamente radican en lo mismo respecto de la Torah: mucha tibieza y poca verdad. Y es por un tema de comprender y discernir lo que Yahweh nos dice. Es lo que le ha pasado a tanta y a tanta gente con esta separación tan absurda de antiguo pacto y nuevo pacto, y de que el antiguo pacto está obsoleto y ahora está lo nuevo, y lo nuevo solo es Yahshua, y ama al prójimo y a Dios como a ti mismo, y eso es todo, se cumple la ley y los profetas, y todo el antiguo pacto queda totalmente obsoleto. Eso es una mala apreciación de la Torah, una mala lectura de la Torah, un mal discernimiento de la Torah, y peor aún, es extraer todo este estudio en una Torah mutilada, en una Torah mal traducida, y etcétera, etcétera. Hay todo un tema de fondo, sin duda, pero el cambio es evidente. El cambio es evidente en alguien que ha abrazado a Yahshua y que ahora está bebiendo Torah
y de quien Yahweh tiene misericordia. Sin duda que todo este proceso tiene que provocar un cambio. Mis amados Ajim, crecer implica santidad, estar apartados cada día más de lo que fuimos antes, Por ejemplo, si alguien cree que ha cambiado solo porque dejó de ser grosero, está en un error. Esa persona está experimentando el cambio, pero aún no vive el cambio total y es al que debe aspirar. Entonces, comprendan su proceso. El cambio denota cuando hay fruto total de arrepentimiento de la antigua vida sin Yahshua. Es un arrepentimiento real, profundo, un pesar de haber vivido tanto tiempo sin Yahshua. A veces con mi esposa cuando conversamos y hablamos de esto, de verdad que sentimos el peso en nuestros corazones. ¿Por qué no vivimos toda esta luz y esta verdad antes? Qué distintas habrían sido nuestras vidas si antes hubiéramos hecho un alto y hubiéramos dicho, estamos en la verdad, nos están enseñando la verdad, estoy yo predicando la verdad, y haber hecho una relectura y haberle presentado a Abba todo esto. Ay, y sentimos pesar, pero obviamente Yahshua a través del Ruach obviamente habla y dice, bueno, el tiempo era ahora. Si no fue antes era porque no estaban ni dispuestos ni deseosos en conocerme, pero ahora sí lo están. Por lo tanto, hoy fue el tiempo oportuno. Y qué bueno que fue hoy, a tiempo, antes de que venga el descalabre mundial. Wow, gracias, Abba, tú eres muy bueno. Entonces, el cambio siempre denota fruto. Y el fruto es arrepentimiento total por la vida antigua que llevábamos sin Yahshua. Y finalmente es un cambio de pensamientos y de conducta. Y esta conducta nueva es permanente. La conducta nueva es permanente. Fuimos transformados y de aquí en adelante vivimos transformados. No es que fuimos transformados y después volvimos a ser los mismos de siempre y seguimos creyendo lo de siempre y hablando lo de siempre, ¿vale? Por eso hay gente que de pronto nos sigue, lee los estudios, nos hacen preguntas a algunos, pero siguen usando los nombres gentiles o los nombres paganos que se les atribuyeron a Yahweh y a Yahshua. Entonces aplican el concepto Señor, aquí aplican el concepto Dios, aplican el concepto Espíritu Santo, cuando estos son nombres griegos básicamente, y que la Roma en el primer siglo adoptó para crear su propia religión, de donde sale lo que ya tú conoces, ¿no? Pero nuestra revelación siempre es hebrea. La Torah es hebrea, su interpretación es hebrea, su base es hebrea. Así lo quiso y lo dispuso Yahweh, ¿vale? Porque la Torah no es judía, la Torah es de Yahweh. ¿Te das cuenta? La cultura que ellos viven es de ellos, tanto como nación como religión. Pero la Torah que tienen es de Yahweh. Entonces, mis amados, respecto del cambio, esta poderosa obra la ejecuta Yahshua, nunca lo olviden, es Yahshua, en su muerte, en su resurrección, ahí somos salvados. Luego en la Tevilá, en la inmersión, somos lavados para ser transformados. Y luego la gracia de Yahshua, que obtenemos a través de su muerte y resurrección, nos habilita para poder obedecer la Torah y cumplir con todos los mandamientos que Yahweh exige. Y esto promueve al 100% la transformación en hijos de Yahweh, un cambio poderoso y que sin duda es totalmente asombroso. Ya no somos más los mismos, pues ahora vivimos al alero de Yahshua. Wow. Recordemos qué significa ser creación de Yahweh, ¿vale? ¿Qué significa ser creación de Yahweh? Insisto, que la tibieza no altere el cambio que Yahweh está haciendo, ¿vale? Primero, no hemos heredado ninguna nueva naturaleza, nada. No heredamos ninguna naturaleza ni por linaje humano, ni por sangre, ni por sanguíneo, nada. Esto viene de Yahweh, es un don, gracia de Yahweh, misericordia, rajem. No podemos determinar nosotros mismos ser nuevas criaturas por nosotros mismos, es imposible. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Torah.
No tenemos el poder de recrearnos o de reconstruirnos a nosotros mismos. No tenemos esa potestad. Somos limitados. Esta carne, tarde o temprano, volverá al polvo de donde fue tomado, ¿vale? Yahweh no limpió nuestra vieja naturaleza. Yahweh no estaba interesado siquiera en limpiar nuestra vieja naturaleza, en absoluto. Lo que hizo Abba Yahweh a través de Yahshua fue crear algo totalmente nuevo, algo fresco, limpio y puro. A través de su sangre y a través de la inmersión en las aguas, fuimos transformados en personas completa y totalmente nuevas. Cuando tú hiciste Tevila, después de haber confesado tus pecados, haber reconocido a Yahshua y haberte sumergido en las aguas, fuiste transformado en una nueva criatura. Todas las cosas viejas, ya tú sabes, quedaron atrás y ahora todo es hecho nuevo. Entonces somos una creación nueva de Yahweh por medio de nuestro amado Yahshua HaMashiach, su Hijo Santo y Perfecto. ¿Vale? Eso es una nueva creación. Por lo tanto, la tibieza puede alterar tu proceso de cambio. Amén. Mucha gente ha hecho tevilá, o nos han pedido consejo de cómo hacerlo en tiempo de pandemia, y etcétera, etcétera. Se sumergieron, se zambulleron, no se les dio ni la oreja, sumergido en el agua. Salieron y siguen siendo los mismos, con los mismos problemas, las mismas trancas, las mismas dificultades, los mismos pecados. No hay limpieza, no hay pureza, no hay cambio. ¿Qué pasó? Hay gente que baja las revoluciones. Aprendan a ver su proceso. Hay gente que bajó las revoluciones. Antes eran muy alocados, muy desordenados, gritería, maldiciones por aquí y por allá, y de pronto eso cesó. Y ya dicen, oh, hubo un cambio. Hubo un cambio. Pero siguen las mañas, siguen las malas costumbres, siguen agentes contaminantes rondando a la persona no lo rechaza, sigue viviendo ese mismo ambiente, de alguna u otra forma lo busca, pero bajo las revoluciones. Eso no es cambio total. A lo mejor el hombre recibió o la mujer recibió un impacto en su conciencia de que hay cosas que debe cambiar, y obviamente Yahweh, todo lo que puede ser de muerte, por lo general lo erradica de cuajo, respecto de un cambio. Pero el proceso transformacional sigue, y si el hombre o la mujer no es riguroso en el estudio de la Torah, en su oración constante y en su comunión con Yahweh para que este cambio siga efectuándose y no lo hace, simplemente el cambio no ha sido 100%. Lo más probable es que haya sido solamente una emoción religiosa y una motivación al rito, más que a lo que Yahweh provoca potencialmente en el hombre, que es cambio. Cambio. No es otra cosa que transformación, ¿vale? Vamos a leer 2 Corintios 5:17. Este es un texto que siempre lo hemos leído y que obviamente alude al cambio que provoca Yahshua. Corintiyinbet, 2 Corintios 5:17. Ya tú sabes, de modo que si alguno está en el Mashiach Yahshua, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Así dice la versión original. De modo que si alguno está en el Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dejaron de ser, y ahora todo se ha hecho nuevo. Dentro de ti todo ha cambiado, tu mentalidad, tu corazón. ¿Por qué? Porque has sido perdonado de todos tus pecados, has sido lavado en la sangre y en las aguas, y ahora eres una nueva criatura. Y cuando estamos nuevos, estamos vaciados. Entonces nos tenemos que volver a llenar, pero ya no del mundo, ya no de nuestros pecados, ya no de nuestra carnalidad y tibieza, sino de la Torah de Yahweh, donde está su voluntad, donde están sus mandamientos y todas sus promesas para que podamos vivir esta nueva vida, y que la gracia de Yahshua nos ayuda a vivir, ¿vale? Si alguien no está viviendo esto, preocúpese. A lo mejor solamente fue un acto religioso y nada más. Y ahora solamente está tolerando esto de Yahweh, esto de la Torah, pero no lo está viviendo, ¿vale? Ok.
Vamos a ver Juan 1 del 12 al 13. ¿Vale? Juan o Yohanan 1 del 12 al 13. Dice, sin embargo, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio legitimidad de llegar a ser hijos de Yahweh Elohe. Y esto, amados, no es por linaje de sangre, ni tampoco por el deseo carnal, ni siquiera por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Yahweh, el Elohe de Israel. Es decir, la potestad o la legitimidad o la legalidad de ser un hijo de Yahweh solamente es por voluntad del mismo Yahweh. Nadie tiene la capacidad de hacerse hijo de Yahweh o de llegar al Malhut, al reino de Yahweh. Nadie tiene esa potestad. Solo es voluntad de Abba Yahweh y eso se debe agradecer. Gracias por tener rajem de mí. Gracias por haber tenido misericordia de mí. Gracias, gracias, mil gracias, siempre, 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 porque te preocupaste de mí. Algo vio Yahweh en nosotros. Todos los que aman Torah, que aman a Yahshua y que se están esforzando, entiéndanlo. Algo vio Yahweh en ustedes. Algo vio en ustedes y que Yahweh amó y dijo, lo tengo que salvar. La tengo que salvar. Esta mujer algo tiene que Yahweh sabe, la tengo que tener en mi reino. Este varón algo tiene, Yahweh sabe, lo tengo que tener por eso abre tus ojos y ves la Torah y te das cuenta y sufres por tu pecado y lamentas y ruegas misericordia y te esfuerzas por querer agradarlo en el cambio que Él ha prometido. ¿Comprendiste? ¡Wow! Tremendo. Vamos a ver otro punto. A lo mejor para algunos este punto les será controversial. La tibieza siempre te ata al pasado. La tibieza siempre te ata al pasado. La tibieza, como te digo, es sutil, se entromete en todo, aún en tus relaciones. Muchos creen que por haber cortado el pasado con la gracia de Yahshua en su muerte, creen que ya está listo y se gozan de aquello, ¿no? Pero existe un gran pero. En algunos existe un gran pero. Y ese pero es que ese pasado supuestamente sanado lo vuelven a resucitar. ¿Cómo? Ustedes dirán, ¿cómo? Si Yahshua ya lo hizo y Él me salvó y Él me cambió y hice Tevilá, hice la inmersión, estoy obedeciendo Torah. ¿Cómo voy a resucitar el pasado? Sí, dije que la tibieza se entromete en tus relaciones sociales, personales o interpersonales. Pues bien, ¿cómo se resucita el pasado? Hasatán es muy astuto y todos los que mantienen lazos y relaciones sociales o amistosas con gente justamente del pasado y que no ha cambiado y que siguen viviendo en pecado y que siguen viviendo en religiones, cada vez que comparten con ellos, vuelven a resucitar ese pasado que creen sanado. Es decir, de alguna u otra forma se hieren, se golpean a sí mismos por mantener lazos contaminantes con gente que aún vive en pecado y que hasta se ríe, se burla, ridiculiza lo que somos ahora, ¿vale? Y todo dentro de un contexto de chiste, de risa, de entre comillas una amistad, qué sé yo, porque hay favores entre medio, porque mucha gente malamente mantiene estos lazos amistosos corruptibles y contaminantes porque pueden obtener un bien del otro. ¿Te acuerdas cuando hablamos acerca de las amistades? Mejor es tener amigos que dinero. Y es porque hay un intercambio, hay un trueque. Entonces mucha gente por ese interés mantiene lazos con otras personas. Y esto es un arma de doble filo. Tarde o temprano, el pasado de esa relación va a afectar tu santidad, pues la carnalidad del pasado de este va a alterar tu comportamiento tarde o temprano. El que es más dominante va a arrastrar al otro. Entonces, la gente vive, tú sabes, experiencias, y por lo general cuando uno vive o convive con gente que
no ha sido sanada, todas sus experiencias, sus historias, sus recuerdos, sus chistes o alguna situación en particular nos vuelve a traer al pasado. Y ese pasado siempre está en pecado. Siempre está en pecado. Pero es que eso a mí no me afecta. Si te afecta, cada vez que eres partícipe de eso, cada vez que gozas eso, cada vez que te ríes de eso, cada vez que haces que ese pasado vuelva a entrar en tu vida, contamina lo que Yahweh ya limpió. Entonces, esto genera confusiones, sin duda en algunos. Y, y el pecado, o sea, el pasado siempre trae pecado si no está Yahweh ahí. Porque si yo voy al pasado ahora, ¿con quién me voy a encontrar? Si Jimmy Subarzo en su mente va al pasado, ¿con quién se va a encontrar? Me voy a encontrar con Yahshua, que me va a decir, hey, tu pasado yo lo limpié. No ande pensando tonteras. Anule eso inmediatamente de su mente y afirme mi Torah, ¿vale? Porque es pasado y yo ya lo limpié. ¡Wow! Vuelvo a mi presente y está Yahshua. Sigue adelante y quiero futurizar mi vida. Y allá en el futuro está Yahshua diciéndome, acá te espero. ¿Te das cuenta? Porque Yahshua lo llena todo. Entonces, la confusión es que algunos dicen, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Voy a tener que vivir como un ermitaño? ¿Voy a tener que vivir aislado? ¿Yo que soy sociable? ¿O yo que soy bueno para conversar? Bueno, quien piensa así, lamentablemente está mirando por sí mismo y no está considerando el mandato de Yahweh, ¿vale? Quien piensa así simplemente lo hace por su propio bienestar, no piensa en la Torah, no piensa en lo que Yahweh ordena, es más, ignora la Torah porque no la obedece. Una obvia señal de carnalidad, una obvia señal de estar viviendo tibieza y donde la presencia del Ruach no está. Porque ¿quién nos redarguye de pecado? El Ruach de Yahweh. Pero si antes de manifestar obediencia manifiestas queja y pones una excusa y en ningún momento hay un ápice de que tengo que obedecer la Torah, estás en un problema. Lo más probable es que estés atado al pasado todavía y al cambio que tanto profesas a lo mejor nunca se ha provocado. No somos ermitaños, no somos gente ascética ni somos gente anacoreta. ¿Qué significa esto? Gente que ha decidido aislarse para purificarse. No somos eso. Somos hijos de Yahweh, apartados del mundo para vivir un mundo nuevo que ha prometido Yahweh a través de Yahshua. Recuerden, nuestra relación debe ser con todos los que creen igual que nosotros. Es decir, nuestra relación profunda debe ser con aquellos que aman a Yahshua, que obedecen a Yahweh, que creen en la Torah. Ellos son nuestra cajal, son nuestra familia, ¿vale? ¿Y cuál es nuestra relación con el mundo? Nuestra relación con el mundo siempre debe ser dando testimonio de quiénes somos y cómo somos. Hijos de Yahweh en todo lugar. Y se cumple lo que dice la Torah. ¿De qué sirve poder poner una lámpara debajo del almud o de una mesa? Debe ponerse arriba de la mesa para que ilumine a todos los que están en casa. Ahí se cumple esa palabra en todo aquel que anda en el Olam, que anda en el mundo, pero es creyente. A todo el mundo sabe que es creyente en Yahweh o en Yahshua. No porque lo vocifere, sino porque su forma de vida lo delata como tal. ¿De qué sirve hablar y hablar de Yahweh y vivir como si Él no existiera? ¿De qué sirve? Con discursos no entramos al reino, entramos por obediencia, ¿vale? Así es que pongan mucha atención, que la tibieza no te ate al pasado. Empieza a cortar lazos, que te atan al pasado, ¿vale? Hay gente que hace eso, lamentablemente, porque están acostumbrados. La nostalgia es más fuerte que el amor de Yahshua, que el amor de Yahweh. Hay gente que de pronto me ha dicho, y ahora, casi como el Chapulín, ¿quién podrá defenderme? ¿Y ahora con quién hablo? Siento que voy a estar solo en el mundo. Y eso es una exageración del porte de un buque y un egoísmo. O sea, tienen un ego. ¿Por qué lo digo? Porque ellos o ellas son las únicas. ¿Y ahora qué hago? No eres tú.
Es Yahshua en ti, es Yahweh en ti. Obedece Torah y vas a descubrir la vida. Y te vas a dar cuenta que hay gente que piensa igual que tú. Y te darás cuenta que esta es tu familia. Despierta, Efraín. Despierta, Efraín. Hay mucho Efraín dormido que piensa así. Todo esto es lo que le pasa a Efraín, que no quiere despertar y que prefiere vivir en estados religiosos. Recuerdo que cuando comenzamos, esto fue muy fuerte, impactante para muchos. Entonces muchos me decían, ¿y ahora dónde me congrego? Por la costumbre de congregarse. En los conceptos comunidad, los conceptos de quejilá o de congregación son distintos en la Torah. Y tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con crecer. Pero la iglesia contemporánea y habitual es la que canta, salta, grita, manifestaciones, activismo. ¿Qué puedo hacer en el reino? Ay, me voy a decir esto y espero que no se molesten. Hay gente religiosa que dicen, ¿cuál es mi lugar en el reino? ¿Y sabes en qué piensan? No piensan en ser pastores, no piensan en ser profetas, no piensan en ser maestros. ¿Saben en qué piensan? Piensan en cuidar el templo, en estar en la cocina, piensan en ser el guardaespaldas del pastor, piensan en actividades, en hacer algo, en cumplir un trabajo dentro de un ministerio. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque el modelo apostólico era que los apóstoles se dedicaran a la oración y ellos escogieron diáconos, en este caso servidores, que tenían buen testimonio, que estaban llenos del Ruach, para que sirvieran las mesas, porque vivían en cajales, en comunidades. Entonces, no es que los diáconos fuera esa su función, no es que ellos tienen el ministerio de servir las mesas. No existe ese ministerio. Eso se llama orden en la cajal. Eso se llaman actividades o servicios para hacer que la cajal fluya en el crecimiento mutuo. No es ni un ministerio, no es ni una exigencia en el reino. Tienes que hacer esto porque si no, Yahweh te va a juzgar porque no lavaste los platos cuando te correspondía. Eso es una tontera. No existen esos ministerios. Son servicios que cualquiera debe hacer. Teniendo el tiempo, en el amor de Yahshua, lo debe hacer. Simple. No porque a mí me lo asignaron. Porque en las iglesias te asignan cosas. Y economato, y aseo de ornato, y cosas que obviamente son necesarias. Alguien las tiene que hacer, pero no son ministerios. Ese no es tu lugar. Tu lugar es en el Malhut. Tu lugar es estar sentado frente a Yahshua, recibiendo instrucción de la Torah y preparándote para reinar con Yahshua en la promesa del Malhut, ¿vale? Del reino. Ahora que llegué encontré la vida y éramos tan poéticos, tan sentimentales y nostálgicos. Ahora descubrí la vida. Ahora fui sanado. ¿De qué fuiste sanado? ¿Fuiste sanado para cocinar, para barrer la iglesia? No, mi amigo, eso es un servicio que sí o sí lo debes hacer. Alguien lo debe hacer. Alguien que ama la causa de Yahshua. Lo hará sin ningún impedimento. Es más, solo lo hará. Hay que hacerlo, listo. Y sigo siendo Kohanim, y sigo siendo Melech, o sigo siendo columna. ¿Te das cuenta? Porque los ministerios son otros, no los que el cristianismo y las religiones se inventan, no son ministerios. La tenía entretenida la gente. Y muchos ministerios grandes, digo grandes porque tienen una capacidad increíble de congregar gente, entretienen a la gente, al punto de que la juventud dice, yo decía antes, qué fome ir a la iglesia. Yo alguna vez también lo dije, cuando mi mamá se convirtió al cristianismo, hace muchos años atrás, yo encontraba que era una fomedad ir para allá. Ir para allá. ¡Qué fome! ¡Qué lata! Entonces, ¿qué buscaba? Algo que me entretuviera. Y obviamente la iglesia tenía sus espacios para entretener. Se hacían alianzas, nos disfrazábamos, hacíamos competencias, gincanas cristianas y una pila de cosas que entretenían a la gente. Y el campeonato de baby fútbol de los... y ya tú sabes. Y esa no es la idea de la Torah. No es la idea del Malhut. Eso es humano.
eso es social, eso tiene que ver con carencias casi psicológicas, pero no es el Ya se Malhut. cae la vanidad en el ego. Ah, obvio, y justamente como decía mi esposa, esto revela ego, se cae en el ego. ¿Cuál es el ministerio que tiene más cosas? O el que tiene el puesto. O el que quiere el poder. O yo soy del coro, por ejemplo. No, y entonces los coristas iban como... Y los mayores adulterios estaban en el coro. Y los mayores porcentajes de fornicación fuera del matrimonio entre jóvenes se daban en el coro. Entonces, no, el ministerio es otra cosa, o el llamado, básicamente, el llamado de Yahshua. Por lo tanto, que estas cosas no alteren tu cambio, no alteren el cambio que Yahshua desea provocar. Sé que estoy hablando de algo que de verdad trasciende, porque hay un alto porcentaje de cristianismo. Yo vengo de allí, yo salí de allí nos rescató Yahweh junto con mi esposa. Así que te hablamos con conocimiento de causa. Hay un mensaje que estoy preparando que se llama engaño, semántica religiosa, manifestaciones y errores. Y tiene que ver netamente con el artificio que la religión, básicamente la más popular del mundo, que es la cristiana en toda su diversa gama, manifiesta en su creencia de la divinidad y que tiene una forma de explicarse. Y estaba orando a Abba y Abba simplemente revela esto es por esto, esto y esto. Aunque en medio de ellos exista prodigio o exista milagro, no significa que yo esté allí. Es que muchos de los que están allí son Efraín, pero que no han despertado. Y aún la promesa de Yahweh los alcanza de alguna forma, pero no está completa. ¿Te das cuenta? Y es un mensaje de verdad controversial, bastante agresivo, pues es tocar y tocar, error tras error, y que no viene simplemente a hacer una alarma de buscarle errores y de criticar cosas. No, es un tema de corregir, que es lo que está haciendo Abba Yahweh con nosotros, corrigiéndonos cada día para que nuestro carril vaya derecho hacia el Malhut y así no nos desviamos. Vamos a leer Isaías capítulo 43, ¿vale? Isaías 43. La tibieza, recuerda, siempre te ata al pasado. Libérate, libérate, no seas emocional, sentimental, nostálgico. Tampoco tengas, hay una compasión malentendida. Hay una compasión, es que me da pena. ¿Qué te da pena? Me da pena decirle que no a tal persona. ¿Por qué te da pena? Se va a sentir mal, no sé, y qué bien te hace. No sé, pero me cuento unos chistes y me destornillo riéndome. Entonces hay gente que se ata a estupideces. Perdona que lo diga. Se ata a otras personas con banalidades. O no, es que lata, no me gustaría que no soltarlo. ¿A quién? A tal persona. ¿Por qué? No sé, siento que necesita algo y yo siento que algo aporto. ¿Qué aportas? No sé, lo animo y siento que le hago bien. ¿En qué lo animas? Le digo, tira para arriba, tira para arriba. No, si quieres animarlo de verdad tienes que decirle, debes conocer a Yahweh. Debes arrepentirte de tus pecados, reconocer a Yahshua y empezar a obedecer Torah para que seas salvo, para que tengas un futuro de verdad. Ahí recién vas a estar haciendo algo de verdad productivo para alguien. ¿Te das cuenta cómo cambian automáticamente todos los parámetros que alguna vez vivimos y que permitimos y los que Abba Yahweh sí establece como norma? Wow. Isaías 43 del verso 18 al 19. La tibieza te ata al pasado. Ojo con eso. ¿Qué dice Yahweh acerca de esto? Isaías 43 del 18 al 19 dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni consideren las cosas antiguas. Yo voy a hacer algo nuevo, pronto sucederá. De momento lo percibirán. Voy a abrir un camino en el desierto, ríos en el sequedal. Esta es una palabra profética que soltó el profeta Isaías a Israel y habla justamente del pasado que fueron liberados, de un pasado de esclavitud, de un pasado de exilio, de un pasado de estar generaciones atrás en un desierto, luego en un exilio babilónico. No se acuerden de las cosas pasadas, dice
Yahweh a través de Isaías, ni consideren las cosas antiguas, como aferrarse, esas nostalgias, esos sentimientos, esas evocaciones. Hay gente que se alimenta de eso. Y es más, hay gente que se alimenta incluso de recuerdos dolorosos, de recuerdos tortuosos, y se alimentan de ellos, porque el ser humano es un ser de costumbre, y el ser humano se acostumbra a sufrir. Yo recuerdo que alguna vez alguien me dijo, apaga la luz. Y yo dije, ¿para qué? Quiero deprimirme un poco. Yo dije, a ver, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere con quiero deprimirme un poco? Entonces hay gente que ama estados nostálgicos o sentimientos deprimentes o tristes, oscuros, así tenebrosos. Algo le provocan, algo le producen. Y eso no es de Yahweh. La Torah de Abba dice que Yahshua es luz. La palabra, la Torah es luz a nuestro camino. Es más, dice la Torah que en el milenio, obviamente a modo de metáfora, que no necesitaremos la luz del sol, sino que simplemente el rostro de Yahweh iluminará todas las cosas y ya no habrá necesidad de luz. Obviamente tiene que ver con la luz de la Torah, la guianza, la dirección. Nuestra única dirección o preocupación será hacer la voluntad de Yahweh, ni los elementos serán necesarios. Pero ese es el punto, no se aten a nada del pasado. Mira, y al respecto, incluso acerca de los que fallecen, que es un tema que está pendiente, nuestro recuerdo acerca de ellos debe ser el mejor de los recuerdos y no lo terrible y lo malo que fue. ¿Te das cuenta que hay que empezar a soltar lastre? Soltar, 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 soltar. Y eso que soltamos, Yahweh te lo pide. Oye, tráeme tu carga, yo la llevo. Tráeme tu carga, yo me la llevo. Y cuando Yahweh o Yahshua dice yo me la llevo, no es que él se la lleve, la hace trizas. Yahweh la hace desaparecer. Se esfuma, desaparece. ¿Para qué? Para liberarte, para liberarnos. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 3, del 13 al 14. Palabras hermosas del apóstol Shaul o Pablo, quien nació en Tarso. Filipenses 3, del 13 al 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta final, hacia el premio del supremo llamamiento de Yahweh Elohe en el Mashiach Yahshua. ¿Te das cuenta? Es el Malhut, la promesa, estar con él finalmente. No pretendo haberlo alcanzado todo, que es lo que siempre te decimos. No pretendemos ser aquí los teólogos o los rabinos o los no sé qué, porque no somos eso. Tampoco presentamos como los grandes estudiosos de la Torah, porque tampoco somos eso. No pretendemos haberlo alcanzado, pero sí estamos determinados en seguir a la meta, olvidando lo que quedó atrás y simplemente someternos al supremo llamamiento de Yahweh Elohe, que nos dijo ustedes van a ser more, son naví, manténganse allí y exhorten, bendigan. Y si yo quiero que hablen, hablen, ya sea al Akajal o al Olam, ¿vale? Tito 2, del 11 al 12. Vamos al libro de Tito, capítulo 2, del 11 al 12. Dice, por el favor del que trae la salvación, que ha aparecido a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la maldad y lujurias mundanas y para vivir sensiblemente como justos, con un estilo de vida santo, guardando el Shabbat en el mundo. Tú sabes que esto último, guardando el Shabbat para el mundo, no está escrita en la Biblia que tú tienes, pero sí aparece en el original. Dice, para que vivamos con un estilo de vida santo, en un estilo de vida kadosh, guardando el Shabbat en el mundo. Es decir, la gran diferencia que hacía el pueblo creyente en esa época era que todos ellos guardaban el Shabbat en el día correcto, en el tiempo en que Abba Yahweh sí lo estableció de acuerdo a la Torah. ¿Vale? Esto hacemos, olvidamos el pasado y todo lo que el mundo nos ofrecía, dice lujurias mundanas, todo eso quedó atrás para vivir sensibles a la Torah,
para vivir una vida santa, apartada del Olam, obediente al Mashiach Yahshua a través de la Torah. Vale, gracias Abba. Otro punto y ya estamos terminando porque avanza la hora. La tibieza enturbia los pensamientos. Nuestros pensamientos son tan fuertemente impactados por la tibieza que nos vuelven o sordos o nos vuelven tolerantes en extremo de lo que no agrada a Abba Yahweh, o bien hace relucir las debilidades que no podemos superar. Entonces, esta sutileza es una de las artimañas más recurrentes de Hasatán, y aunque parecemos víctimas de la situación porque somos débiles, a veces no lo somos tanto, porque a veces somos nosotros mismos los que podemos hacer que esta sutileza adorne el pecado y las malas conductas, y nos permitimos nosotros mismos licencias para pecar abusando de la paciencia de Yahweh, abusando de la generosa gracia de Yahshua y manteniéndonos en pecado en un estado de tibieza. O sea, me autoengaño en mi pensamiento y se vuelve automáticamente todo turbio, entonces no puedo ver con claridad cuál es la perfecta voluntad de Abba Yahweh. Recuerda, es como si te volvieran sordos o tolerantes en extremo por malas interpretaciones toráticas. Mayormente se ignoro, obviamente, la Torah. ¿Sabías tú que el corazón, o bien la mente, nunca descansa? ¿Sabías tú que aún dormidos estamos viviendo y sintiendo literalmente? No solo el dormir no solamente es un estado pasivo de inconsciencia y donde se suspenden las funciones motrices y las sensaciones, todo lo sensorial voluntario se detiene. No solo es eso, seguimos viviendo pero dormidos. Y la mente o el corazón siguen soñando. Son pensamientos pasivos, pero por ende se sigue viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro corazón jamás se sacia, siempre está activo. Nuestro Padre lo creó así, y es para que Él pudiera estar presente todos los días de nuestra vida. Por eso nuestra mente nunca se cansa de pensar y nuestro corazón nunca se termina de sentir, nunca termina de sentir. Y es porque Yahweh lo construyó así, para Él estar presente todo el tiempo, de modo que siempre estemos pensando en Él y siempre estemos sintiendo en Él. Él nos creó así. Entonces, pero cuando somos tibios, pasamos a ser carnales y el pecado empieza a ocupar también esa función. Y el pecado empieza a llenar el corazón y el pecado empieza a llenar la mente, ajenos a la voluntad de Yahweh. ¿Por qué? Porque la mente no se sacia y el corazón tampoco se sacia. Entonces, cuando creemos en Yahshua y hacemos su voluntad y la tibieza nos alcanza y nosotros incluso lo permitimos, nos volvemos carnales y nuestros pensamientos son contaminados y ahí todo se enturbia, automáticamente todo. Y pasamos a ser entre frío y calor, entre negro y blanco, entre fuego y agua. Espiritualmente, ¿qué sería? Entre santidad y pecado, viviendo entre hipocresía y verdad, y entre carnalidad y tibieza, básicamente, en los pensamientos. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Marcos en el capítulo 7 del 20 al 23. Atentos, limpia tú. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar la Torah de Abba Yahweh. Esa limpiará tu camino. ¿Pero cómo así? Obedeciéndola. Obedezca mandato. Sométase a Yahweh. Cumpla la voluntad de Yahweh y es obedecer sus mandamientos. Y tu camino será limpiado. Dice el libro de Marcos, capítulo 7, del 20 al 23. Y continuó diciendo: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de su interior, del lev, del corazón de los hombres, proceden, ¿qué cosa? Los malos pensamientos. ¿Qué más? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, la codicia, la perversidad, el engaño, la lascivia, el ojo malvado, la blasfemia, el orgullo, la insensatez. Y todas estas cosas malas vienen de adentro y contaminan al hombre. ¿Te das cuenta? Si la tibieza entra, te aseguro que entrará la carnalidad. Y ahí todo se corrompe, todo se enturbia y todo fluye ¿de dónde? Del corazón, de tu interior. Libro de Salmos, capítulo 139, verso 23.
Es una plegaria del Melech David o David en hebreo. Él dice así: examíname, oh Yahweh Elohe, y conoce mi mente, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay perversidad en mis caminos, y guíame por el camino recto. Aún David reconocía la perversidad de sus pensamientos, lo turbio que pueden llegar a ser sus pensamientos, por ser gente ambigua, tibia, hipócrita o de lleno gente pecadora. Y él clama y dice: examíname. Y es más, no solo examíname, sino que también dice: y pruébame, pruébame. Ve si hay en mí caminos malos y guíame por el camino recto, por el camino eterno. ¿Cuál es el camino eterno? Yahshua. ¿Cuál es la verdad de Yahshua? La Torah de Abba Yahweh, que tenemos que obedecer, creer y que puedan ser pilares en nuestra construcción, en nuestra transformación a la vida nueva. Espero que esta exhortación los haya animado. A lo mejor para algunos fue una amonestación fuerte, pero necesaria. Lo van a agradecer, pues si están dispuestos, el cambio que Yahweh ha prometido se hará realidad. Todos estamos en proceso de cambio. Yo lo estoy, mi esposo lo está, mi esposa lo está. Estamos todo el tiempo en este cambio. Para algunos es más difícil, para otros quizás no tanto, pero en todos ellos el amor de Abba se ha derramado. La guía, la templanza, la dirección. El amor de Abba Yahweh está presente para hacer que todo este cambio valga la pena. Todo vale la pena. Siempre estamos conversando con mi esposa acerca del trato de Abba, del trato de Abba sobre nosotros. Y una de las cosas que le decía a mi esposa era que lo que hacemos vale la pena. ¿Por qué? Primero vale la pena en nosotros, porque vemos que Abba está con nosotros y que nos muestra cosas, nos da la experiencia que a algunos les es cuestionable o no, pero está en la Torah, de ver cosas que otros no pueden ver, de anticiparnos sucesos y de experimentar este cambio tan maravilloso, pues ya no somos los mismos, no somos los mismos, no. Y decimos: vale la pena poder hablar esto. ¿Por qué? Porque vemos la respuesta, no digo de millones, pero sí de gente que dice que ahora están conociendo la Torah a través de lo que humildemente compartimos y que esta verdad les ha sido maravillosa para comprenderla y darse cuenta de que en efecto estaban en un gran error. Entonces, vale la pena estar con Yahweh, vale la pena haber reconocido a Yahshua, vale la pena despertar. Por eso Efraín despierta, 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 despierta. Hay gente que me dice: ¿qué es eso de Efraín? Que usted habla de Efraín. Oye, revisa nuestro blog, ahí tenemos mensajes que hablan de Efraín y, y vas a salir de muchas dudas. Mis amados Sahim, espero que esta palabra haya sido, como te digo, de ánimo, de exhortación, también de amonestación. Todos lo necesitamos y siempre es para algo maravilloso. Es para alcanzar la promesa que Yahshua nos habló y que Yahweh está totalmente decidido en cumplir si tú y yo somos fieles. Que la tibieza no te agarre, sé radical, sé íntegro de una sola línea y Yahweh siempre será contigo. Mis amados Sahim, nos vemos en otra oportunidad si Abba Yahweh así lo desea. Abrazos para todos. Shalom Aleichem.